Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un abrazo grande a nuestros amigos chapacos que hoy están celebrando la batalla de la Tablada, sus 203 años en medio de este tiempo que estamos atravesando todos en el mundo, el tiempo del coronavirus 2019. Y hay noticias que llegan de todos lados. Por ejemplo, la última que se dice es que este bicho, el virus, el coronavirus 19, sobrevive incluso a los 60 grados de temperatura. Considero que hay que leer con mucha calma toda la información que viene, pero ¿sabe qué? Lo primero, no darle más importancia de la que tiene el COVID-19, porque si no, todos nos enfermaríamos. De verdad, hay que prevalecer ante todo en alimentarse bien, estar tranquilos, no alarmarse, porque el miedo provoca muchas otras cosas. Ansiedad, depresión y todo lo demás, ya sabe. No le dé más importancia de la que tiene al COVID-19, pero siempre cuídese, haga deporte, coma bien, en fin. Vamos a escuchar lo que hoy ha dicho el ministro de Economía con relación a las últimas disposiciones económicas de la presidenta Yanine Áñez. Todos los colegios fiscales y de convenio, y solo iba a la parte primaria. Conforme ha ido avanzando el tema de la cuarentena y todos los problemas que se han ido presentando, es que se han ido incorporando también a el sector secundaria y también al sector privado, porque encontramos de que era el único sector de estudiantes del sector privado que no recibía ningún tipo de bono. El cronograma de pago del bono de familia inicia este 15 de abril hasta el 21 para el nivel secundario, del 22 al 28 de abril para el nivel primario y del 29 al 5 de mayo a nivel inicial, pre-kinder y kinder. El padre o el apoderado son los que tienen que cobrar y tienen que tener, basados en el RUDE, también una libreta que puede ser del 2017 al 2019 para certificar la autenticidad de ese cobro. Se ha hecho un trabajo a detalle con todo lo que son el tema de identidad. Sobre todo en el RUPE están identificados los niños de todos los ciclos y también de los apoderados cuando se los inscribe. Lo que se está haciendo acá al pedir las libretas es simplemente una corroboración del beneficiario y no vaya para otro lado. En el inicial vamos a ser más flexibles. El bono universal será de 500 bolivianos para todas las personas mayores de 18 años que no reciban salario ni hayan sido beneficiados con otros bonos. Este bono también lo único que requiere es ser boliviano y presentar la cédula de identidad. Hemos visto anoche personas mayores haciendo cola para cobrar. No hay ninguna necesidad. Tenemos 90 días para cobrar. Por lo tanto, el sistema financiero está funcionando, pero va a funcionar mucho mejor si no tenemos aglomeraciones y problemas. Y respetamos el carnet del día de circulación. También se creará el plan de empleo, que consiste en préstamos a 5 años plazos para micro y medianas empresas. Dentro de este plan de empleo, atender a lo que es el microcrédito. También hemos creado un fondo de 1.500 millones de bolivianos para que puedan acceder a créditos, esto para reactivación, porque este crédito no es tan de corto plazo. Y por último, el pago del salario, que consiste en préstamos fáciles a las empresas para que paguen el sueldo de 2 meses y así garantizar la estabilidad laboral. Que es un crédito que se va a otorgar a las empresas para el pago específico de sueldos y salarios, que va a 18 meses y con 6 meses de gracia sin ningún pago. Bien, en hora 23 le vamos a recordar de qué bonos estamos hablando, de qué planes de pago también estamos hablando. Atención con estos cuadros, por favor. El bono familia de 500 bolivianos se amplía a las familias que tengan hijos en colegios privados y escuelas alternativas. 2. Se crea el bono universal de 500 bolivianos para personas mayores de 18 años que no tengan ingresos ni cobren alguna renta o bono. 3. El bono universal se pagará a partir del 30 de abril en todas las entidades financieras. 4. Se crea plan de apoyo al pago de salario, que consiste en préstamos fáciles a las empresas para que paguen el sueldo de 2 meses. 5. Se crea el plan de empleo, que consiste en préstamos a 5
5 años plazo para micro y medianas empresas. 6. La cuarentena se amplía hasta el 30 de abril. 7. Se evaluará si la cuarentena se puede flexibilizar en algunas regiones del país. Bien, después de esta información que es importante, saludo de inmediato al ministro de Trabajo, don Oscar Mercado. Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Miriam, un placer saludarle y muy buenas noches también a todo el país. Usted es cabeza, delegado presidencial en Cochabamba. ¿Cómo está la yasta en este tiempo? Bueno, estamos trabajando intensamente, intentando coordinar con las instituciones. Estamos en permanente actividad. La idea es pues prepararnos para una contingencia, para la eventualidad de que el coronavirus se presente con mayor fuerza en el departamento. Estamos preparando nuestras clínicas COVID, estamos preparando también nuestros albergues, estamos fortaleciendo nuestros laboratorios y bueno, estamos en un sinfín de actividades de tal forma de que estemos listos ante la eventualidad de que la evolución de la pandemia no sea como estamos previendo, que se pueda controlar, de que pueda esto frenarse rápidamente. Más bien aprovechar para felicitar al pueblo cochabambino de manera satisfactoria, han estado cumpliendo con la cuarentena. No falta sin duda lugares en los que todavía se genera alguna aglomeración, especialmente en los centros de abasto, pero de manera general hay un buen cumplimiento de la cuarentena y estamos avanzando en las previsiones hospitalarias en la eventualidad de que sean necesarias. Lo que usted me dice me lleva a recordar lo que dijo el segundo al mando en el Ministerio de Salud, el doctor Larrea, quien ha señalado de que posiblemente tengamos en 12 días a 2 semanas un pico mucho más alto de contagios. Bueno, hay que prepararse siempre para eventualidades inconvenientes. La verdad es que es difícil hacer las proyecciones en una circunstancia tan compleja como esta. Sin embargo, creo yo de que las acciones que se han ido tomando desde el gobierno central a partir de las decisiones de la presidenta Áñez han hecho de que hoy en día estemos por debajo de las previsiones iniciales que se tenían sobre la evolución del coronavirus en el país. Porque fue muy oportuno el ingreso a cuarentena en su momento, fue muy oportuno también el haber adoptado medidas de apoyo a la ciudadanía que han permitido llevar adelante una cuarentena relativamente satisfactoria. El tema de los bonos, el tema de que el gobierno asuma los servicios básicos, los apoyos que se han dado a la familia a través de la canasta familiar. Todo eso ha sido muy oportuno, muy pertinente para que hoy en día tengamos una cuarentena llevadera, una cuarentena que se está cumpliendo de manera satisfactoria y por eso los números, más allá de que siempre preocupa que compatriotas nuestros estén enfermos o incluso tengamos decesos, los números de la evolución están muy por debajo de las proyecciones iniciales, por lo tanto esperemos de que esto se mantenga así. Ojalá, ministro, y en medio de esto, cuando usted habla de los bonos, hay que decirle al país, ¿hay el dinero suficiente? ¿Lo tenemos de nuestros bolsillos como para pagar estos bonos? Mire, se están haciendo esfuerzos muy significativos desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que ha sido muy claro el ministro Parada al explicar tanto las fuentes de financiamiento como el destino de los bonos. Por lo tanto, creo que ese es un tema que valdría la pena que lo desarrolle el entendido en la materia. Usted sabe, yo estoy muy comprometido con el tema laboral, con el tema de empleo, pero entiendo de que las decisiones económicas que se han tomado han sido altamente responsables, están obviamente afectando lo menos posible a nuestra estabilidad como país. Y bueno, entre todos, una vez superado esto, seguramente podremos corregir o subsanar las falencias que se están generando. Hoy está claro, hay que privilegiar la vida, hay que privilegiar la salud. Con vida, con salud, vamos a poder reponer nomás nuestra economía. Exactamente, y en este tiempo algunas empresas sí están pudiendo hacer que sus funcionarios, sus trabajadores hagan el teletrabajo, pero otras no, otras lamentablemente no, están paradas. Sin embargo, no pueden despedir a ninguno de sus empleados. Eso queda bastante remarcado por lo que ha dicho la presidenta. Sí, desde el primer momento de la cuarentena, de la emisión de la cuarentena, hemos sido nosotros muy claros y muy contundentes. Todas las medidas
de apoyo social, de apoyo económico, han estado orientadas en la lógica de preservar el empleo formal, pero también de ayudar a las familias que viven de la informalidad, de los autoempleos, de los cuentapropistas. Han sido asumidas en la lógica de no descuidar a ningún sector de los bolivianos. Y ahora más aún, con los decretos que se han emitido el día de ayer, no ha quedado ningún boliviano desamparado. Y obviamente en esa lógica podemos ya trabajar con mayor tranquilidad, con mayor cuidado en la preservación de los empleos formales. Por eso es que el tema de la estabilidad laboral es central y el tema de la estabilidad salarial es central. No por nada se ha generado este programa de apoyo a la pequeña, micro y mediana empresa, que eran los más afectados por esta circunstancia y que hoy tienen un fondo de alrededor de 1.500 millones de bolivianos para poder reactivarse, para poder seguir en continuidad, para poder superar esta situación de crisis sanitaria. Y lo que es más importante, la posibilidad del plan de empleo, que ya es una realidad, ese plan de defensa del empleo, ese plan de defensa de la estabilidad laboral que permite que los empresarios que tengan dificultades para pagar a sus trabajadores puedan acceder a créditos blandos que incluso van a tener periodos de gracia y así se pueda mantener la situación de estabilidad laboral en una crisis muy compleja. Me parecen medidas sumamente importantes para la economía, de un carácter social, creo, nunca antes visto, de que el Estado esté tan comprometido con el empleo, que es algo que hemos venido trabajando y lo habíamos conversado contigo, Miriam, sí, en las diferentes oportunidades de entrevista que teníamos. Exacto, eso significa justamente por esta misma disposición, uno, como ya lo ha dejado usted bien marcado, no pueden despedir a sus empleados, pero también les tienen que pagar su sueldo, hayan ido al trabajo o no. No, a ver, la cuarentena es una situación que nadie la esperaba, es una situación atípica y por supuesto se tienen que pagar los salarios. La gente no está en sus casas por voluntad propia, no está en sus casas porque no quiere ir a trabajar, está en sus casas por una disposición gubernamental en resguardo de su salud y de su vida. Por lo tanto, esa no es una vacación y no es nada deseado voluntariamente, por lo tanto no tiene por qué verse afectada su situación laboral. Y por eso es que vienen esta serie de medidas que van ayudando a los empresarios a poder sostener esta situación. Por ello es que nosotros insistimos y exigimos a partir de ahora también el respeto a la estabilidad laboral, el respeto a la estabilidad salarial, porque existen condiciones, se han generado las condiciones para que no hayan despidos en el país, y en eso, como Ministerio de Trabajo, vamos a ser muy acuciosos y muy rigurosos en el cumplimiento de estas disposiciones. Otro aspecto importante, porque en este tiempo de la cuarentena que estamos viviendo en el país, ni las empresas ni las entidades tienen el derecho de exigir que tomen vacación si es que no van a ir a trabajar. Sí, sobre esto hemos tenido muchas consultas. Usted sabe que los derechos laborales son derechos adquiridos. No se puede obligar a nadie a tomar una vacación. Pero también aquí debemos apelar a la racionalidad, Miriam. Si a nosotros nos llega una denuncia sobre que se está obligando a tomar una vacación a una determinada persona, por supuesto que activaremos los mecanismos establecidos en el procedimiento para hacer respetar ese derecho. Pero también vale aquí, decía yo, la racionalidad, la objetividad. Hay que preservar las fuentes de empleo y también en determinados momentos se necesita que los empleados puedan asumir decisiones a veces complejas como esta, de asumir una vacación para apoyar a su empresa. Siempre lo hemos dicho, aquí hay una dualidad que no se puede romper. Sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa. Exacto. Todos debemos precautelar las pocas fuentes de empleo que tenemos. Y si esto ayudara, Miriam, a preservar una fuente de empleo, yo creo que los trabajadores también deben sopesar esa situación. Repito, el Ministerio va a aplicar la norma, ha de aplicar la ley, pero si se generan acuerdos y consensos que permitan mantener en esta crisis tan atípica una fuente de empleo, por supuesto que lo vamos a ver de manera satisfactoria. Ayer hemos visto el caso de un muchacho, y esto en los noticieros al día, un muchachito que se dedicaba a limpiar en una casa, empezó la cuarentena, la dueña de casa lo despide y le dijo, no vuelvas más, porque no voy a tener con qué pagarte, y lo dejó a la suerte. El muchacho ha estado varios días viviendo en la calle, porque no tenía justamente dónde ir a alojarse. Esta es una de las situaciones, de las muchas que me imagino que se deben estar presentando y que evidentemente no están llegando a oídos de las autoridades. Sí, mire, como esa situación vamos a tener seguramente muchas más en todo el país.
Algunas nos llegan, otras nos enteramos. Hoy, lamentablemente, el Ministerio también está con personal esencial. No estamos trabajando con la plenitud que quisiéramos hacerlo. También nuestro personal está en cuarentena, tiene que resguardar su vida y su salud. Estamos solamente con personal esencial. Pero una vez que se reactive la normalidad, entre comillas, en la que tenemos que volver en algún momento, nos revisaremos caso por caso, tema por tema, para que el Ministerio pueda cumplir su rol. Y su rol es precautelar el cumplimiento de los derechos laborales, evitar de que existan abusos y atropellos, y peor en una situación de crisis sanitaria. Sabemos que vamos a tener un arduo trabajo de aquí en adelante, pero bueno, estamos tomando nota, estamos registrando, estamos evaluando todas estas circunstancias para que cuando el Ministerio esté nuevamente pleno, con todas sus facultades, con todo su personal, evaluemos estos casos y tomemos las decisiones que correspondan. Por lo tanto, la situación no debe sentirse, la ciudadanía no puede sentirse desprotegida. Sabemos que estamos con alguna limitación hoy operativa, pero en cuanto podamos hacerlo, vamos a hacer respetar los derechos laborales y vamos a subsanar esos abusos y esos atropellos que se hayan podido cometer. Muy bien, ministro, usted que ha estado, ¿verdad?, en el gabinete, viendo, analizando y además aconsejando a la presidenta qué decisión tomar con relación al alargue de la cuarentena que ya se ha conocido, va a ser hasta el jueves 30 de abril. Sin embargo, si llegara a haber un pico, ojalá que no, un pico en el contagio del COVID-19 en el país, ¿ustedes estarían dispuestos a tomar otra decisión o es que realmente vamos a salir a pesar de todo? Porque evidentemente la economía tampoco puede estancarse, ¿no? Todas las decisiones que se han tomado en gabinete, todas las decisiones que ha tomado la presidenta Yanine Áñez, han sido decisiones sumamente reflexionadas y además basadas en criterios altamente técnicos del Ministerio de Salud, de la OMS, de la OPS. Están haciendo seguimiento permanente a la evolución de la pandemia. Por supuesto que cualquier determinación, sea de prosecución o sea de empezar una salida respecto a la cuarentena, ha de responder a criterios técnicos, no van a ser criterios arbitrarios o discrecionales. Esperemos, no nos anticipemos, tenemos varios días por delante, mucho trabajo que hacer, pero si llegase el momento, seguramente se evaluará desde un punto de vista técnico, tal como lo hemos venido haciendo. Nosotros, Miriam, hemos valorado la vida y la salud. La economía la vamos a recuperar con el trabajo y el esfuerzo de los bolivianos, con vida y sanos. Eso es lo que hay que precautelar. Para nosotros es una prioridad la vida de todos los bolivianos y la salud de todas nuestras familias, y eso es lo que estamos privilegiando. Muy bien, ya para ir cerrando esta entrevista, ministro, se mantienen en casa los que dice el Decreto Supremo 4199 y continúan en el trabajo los que han estado todo este tiempo, ¿no es cierto? Sí, nosotros hemos tomado una decisión administrativa muy rápida para no generar ningún caos. Al haberse ampliado la cuarentena, hemos simplemente revalidado los permisos de funcionamiento que ya los habíamos emitido y que fueron motivo de una revisión por parte del personal técnico del Ministerio. No es necesario hacer ningún otro trámite. ¿Qué es lo que está activado, Miriam? Está activada las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el sector salud y toda la cadena de producción, de transporte, de procesamiento de alimentos. Muy bien. Si algo estamos trabajando nosotros es que la crisis sanitaria sea solamente una crisis sanitaria, que haya abastecimiento en nuestros mercados, que tengamos servicios financieros permanentemente para que haya liquidez en las familias bolivianas. Y bueno, no había necesidad de hacer mayores ajustes sobre el particular por el momento. Muy bien, ministro. ¿Quiere usted acotar algo con relación a la modalidad de teletrabajo de la que hemos hablado? Por supuesto que sí. Estamos en un tema de vanguardia, diría yo, en el continente. Sí. Estamos ya con un decreto aprobado respecto a la posibilidad de que podamos empezar a desempeñar de manera oficial, con todos los derechos y las obligaciones, trabajos desde nuestro domicilio o desde un lugar distinto a la fuente propiamente dicha laboral, utilizando además tecnologías de información y de comunicación hoy altamente desarrolladas, como las que nos permite comunicarnos ahora con usted, estando usted en La Paz y yo en Cochabamba. Sí. Entonces creemos que todo esto se va a poder desarrollar. Hay que generar el marco normativo para que esté claro cuál va a ser el funcionamiento del teletrabajo.
Pero sí, teletrabajo en Bolivia ya está presente, el Ministerio está desarrollando la reglamentación tanto para el sector público como para el sector privado. Hemos pedido que se trabaje esto con prioridad, esperamos tener los resultados hasta la próxima semana, de tal forma de que con esta modalidad, otros sectores que se adecúen a esta modalidad puedan ya ir empezando su reactivación, porque creemos que esto va a ser de mucha utilidad hoy. Exactamente, y vamos a estar pendientes, por favor, de cuando usted lance justamente esta modalidad con todos los requisitos y cómo tiene que hacerse correctamente en nuestro país. Gracias por haber conversado con nosotros. No, muchísimas gracias a usted por el tiempo y esperamos con mejores noticias en prontas entrevistas. Ojalá, buenas noches. Ojalá. Muy buenas noches, el ministro de Trabajo, Oscar Mercado. Nos vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. A ver, no podemos olvidarnos del dengue en nuestro país, que tiene una cantidad impresionante de contagiados, más de 50.000 en todo el territorio nacional. Vamos a ver la situación que se está viviendo en el Beni. Para eso tomamos contacto ya con nuestra compañera Rocío Hansen, quien se encuentra con el doctor Eric Vallejos, que es responsable del programa Dengue del CEDES. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. A ver, Rocío, te escuchamos y gracias. Gracias, Miriam, saludos para todo el país. Nosotros desde Trinidad tenemos información para darles a conocer referente a los casos de dengue que se presentan en este departamento. Para ello tenemos al doctor Eric Vallejo, quien es responsable del programa Dengue. Doctor, buenas noches, gracias por recibirnos aquí en su casa. Buenas noches, efectivamente, Miriam, estamos aquí en la capital del departamento del Beni. A pesar de la situación que tenemos por emergencia sanitaria en cuanto a COVID-19, el Beni y parte de lo que ha sido la Amazonía boliviana ha experimentado en este año una epidemia de grandes magnitudes en cuanto a dengue. Estamos hablando de más de 50.000 casos a nivel nacional y pues el Beni, como ha sido un lugar endémico en los últimos 10 años, no escapa a esta realidad. El departamento en esta gestión, a lo que va de la semana epidemiológica número 16, ha reportado más de 5.200 casos sospechosos de dengue. De ellos, 1.400 casos han sido confirmados por laboratorio, principalmente ubicados en el municipio de Trinidad, quien está reportando alrededor de 1.800 casos sospechosos y más de 550 casos confirmados. En este sentido, no solamente el municipio de Trinidad del departamento está reportando casos también, los 19 municipios han ingresado con una curva epidémica a principio de gestión y se ha visto influenciada principalmente por la cuarentena, debido a que nosotros monitoreamos el reporte de casos de parte de los establecimientos de salud. La gente ha dejado de acudir por la razón del aislamiento al establecimiento de salud y es por eso que los reportes han bajado. No obstante, los casos se siguen presentando y es por eso que nosotros recomendamos a la población mantener las medidas preventivas contra los criaderos de mosquito, aprovechando que están más tiempo en sus casas. Pueden eliminar, voltear, tapar y retirar. ¿En qué otros lugares más se presentan los casos de dengue, aparte de Trinidad? Efectivamente, durante estas semanas que hemos tenido de cuarentena, hemos estado reportando casos en el municipio de Magdalena, principalmente, en los cuales ya hemos trabajado con el equipo de prevención y control de dengue, haciendo los bloqueos de casos respectivos, las fumigaciones, además del control de criaderos que se lleva a cabo junto con el equipo de salud, el cual no ha parado a pesar de que estamos en la situación de cuarentena. El objetivo es brindar una mejor atención y no descuidar el tema de la epidemia en el departamento del Beni en cuanto a dengue. Ahora, se han presentado 3 personas fallecidas. ¿En qué lugares? Efectivamente, en lo que va de año hemos tenido 3 notificaciones de casos positivos y que han fallecido por dengue, principalmente en los municipios de Trinidad y San Borja. Muy bien, esa es la información, Miriam, desde Trinidad para todo el país. Nosotros compartimos con ustedes esta triste noticia y retornamos hasta Estudios Centrales. Gracias, querida Rocío, y también al doctor Vallejos con esa información. 1.400 casos solamente en el Beni de dengue, más de 50.000 en toda Bolivia. La verdad es que este tiempo que estamos quedándonos en casa por respetar esta cuarentena, hay que aprovechar para limpiar absolutamente todos los lugares, que no quede ni un lugar
con agua estancada, porque usted ahí sabe muy bien que ahí las larvas empiezan a crecer y bueno, pues ahí está lo que tenemos, este caso del dengue que está afectando a nuestra región, prácticamente toda Sudamérica. Nos imaginamos que todavía las campañas de fumigación tienen que seguir planificándose en diferentes partes del país para terminar de una vez con este problema que es endémico. Gracias por este contacto. Y ya retorna. Hora 23. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. A ver, muchos de los temas que se están tocando es porque estamos viviendo un tiempo diferente a nivel mundial, a nivel país también. Economía en tiempos del COVID-19, así como la salud en tiempos del COVID-19. Pues vamos a hablar justamente de lo que están haciendo los empresarios y para ello hemos convocado a don Javier Bellot, que es el presidente de la Federación de Empresarios Privados, para que primero saludarle. Bienvenido, buenas noches, presidente. Buenas noches, Miriam, gracias por el contacto y pues estamos aquí a sus órdenes. A ver, estamos en un tiempo muy especial, muy complicado también, no con ánimo de asustar a nadie, pero esto es a nivel mundial, pero a nivel país se han lanzado nuevas medidas el día de ayer justamente, planes para tratar de ayudar especialmente a las empresas, por un lado para pagar sueldos y por otro lado para tratar de salvar la micro, mediana y pequeña empresa. A ver, ¿qué les parecen estos planes? Bueno, inicialmente son medidas que nos van a ayudar enormemente a superar un problema muy importante que es la falta de liquidez que se ha estado percibiendo en todas las empresas que no han estado produciendo y obviamente ha habido dificultades en el cumplimiento de sueldos y salarios en muchas empresas. Por ejemplo, es el sector de comunicación como el de ustedes o otros sectores que no han podido generar ingresos y eso ha generado dificultades en la liquidez. Ahora, por el otro lado, es de que los bonos que se están asignando para apalancar y ayudar a la gente es muy positivo porque cuando no hay producción, no hay trabajo, pues no hay ingresos. Entonces, vamos a ver desde esa perspectiva muy positivo. Y obviamente cuando se incorpora un elemento que es importante, el apalancamiento a las micro y pequeñas empresas, es también altamente positivo desde el punto de vista de que se las va a apalancar porque muchas de ellas han tenido serias dificultades. Ahora, lo que sí es que hay que ver lo que falta, y lo que falta es ver otros sectores que no han sido contemplados, como el sector agropecuario, no han sido contemplados sectores que de una u otra manera difícilmente van a poder acceder a este tipo de medidas. Entonces habrá que pensar en soluciones para ellos. Ahora, por el otro lado, nosotros consideramos que estas medidas nos van a ayudar a superar este momento, es decir, los próximos 45, 60 días, por lo que sí es de que ya hay que pensar en medidas mucho más fuertes, mucho más concretas, porque el mundo ha cambiado, usted lo decía, la economía ha cambiado y tenemos que hacer otras consideraciones y hay que repensar el país, hay que repensar la economía y hay que pensar en nuevas formas de producción, nuevos criterios y pues sobre eso estamos trabajando ahora. Exactamente, por eso también es que muchos países en el mundo están pensando ya no más salir de la cuarentena, ya sea en forma gradual o en forma inmediata, viendo evidentemente cómo va su curva de contagio, ¿no es cierto? Pero más allá de aquello, incluso hay naciones que no han tenido este tipo de restricciones como lo hemos estado viviendo en el país hasta el día de hoy. De todas formas, lo que usted dice es cierto, hacer una reingeniería, estaban señalando las autoridades, reingeniería de las cuentas fiscales, por ejemplo. ¿Qué han pensado ustedes? Porque si bien estas medidas podrían ayudarles durante 2 meses, para más adelante, ¿qué va a pasar? Muy bien, a ver, primero, ni duda cabe de que tenemos que hacer hay que reinventarnos primero como país, hay que reinventarnos como sector y eso supone, si hay que cambiar el código tributario, hay que hacerlo, si hay que hacer ajustes en los sistemas de producción, hay que hacerlo, si hay que modelar nuevas formas de cómo producir y cómo hacer comercio, que en eso hemos estado trabajando en este último tiempo, hay que hacerlo.
porque es un hecho de que vamos a tener el COVID no solamente hasta el 30 de abril, exacto, sino vamos a tener mucho tiempo, y para eso tenemos que aprender a convivir con el virus. Y ese aprendizaje de convivir pasa necesariamente por mejorar los hábitos culturales de la gente, mejorar los conceptos de disciplina, orden, control, la acción oportuna de las autoridades, que es una de las grandes debilidades que hemos notado en Cochabamba. Y bueno, cuando las autoridades no escuchan, la sociedad organizada se mueve. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos organizándonos para mejorar las condiciones de la contención del virus, para que podamos coadyuvar a que se disminuya esa probabilidad ascendente que hay de la propagación del virus, porque lo que nos preocupa y nos debe ocupar a todos es que la curva no debe ascender, porque el sistema sanitario no va a poder soportar de atender todo esto. Exacto. Y obviamente podemos perder muchas vidas, que es algo que no queremos, pero también tenemos que cuidar la economía, y para eso tenemos que ser más audaces, tenemos que escucharnos más, tenemos que trabajar en forma conjunta con las autoridades. Esto no es un tema solo de autoridades, es un trabajo de todos. A ver, es interesante escuchar la opinión de diferentes actores dentro de nuestra economía, como ustedes, don Javier, pero también cuando usted dice de que no ha habido una acción oportuna por parte de las autoridades, ¿qué se debió haber hecho antes de que empiece este contagio? ¿De inmediato cerrarnos en una cuarentena estricta o dejar pasar un poco más de tiempo? Porque había muchas voces que decían, no podemos entrar en cuarentena, porque hay personas que viven de lo que ganan en el día. Mire, a ver, tal vez ha primado mucho la ausencia de la información oportuna de parte de los organismos internacionales de salud, porque, por ejemplo, a un inicio decían de que no era necesario cerrar el tránsito aéreo entre países, y eso llevó a ciertos protocolos de acción. Y que obviamente lo ideal era de que no entre nadie y nadie infectado. Bueno, ya se ha superado, pero lo que debería haberse hecho en primera instancia era aislar las regiones, aislar entre departamentos y aislar entre provincias de ser necesario, para que los epidemiólogos puedan aislar oportunamente los brotes de las personas que están ahí. El segundo elemento es de que la información y la comunicación. Ha habido demasiada información y comunicación que no ha sido lo suficientemente eficaz. Por ejemplo, el tema de la gente asintomática, que no se nos dijo de que los asintomáticos también podían contagiar y que debería de prevenírselos. Llegó un mensaje donde decían de que solamente los enfermos deberían de usar el barbijo. Oiga, en todo caso todos deberíamos de haber usado el barbijo desde el primer día. Entonces, y eso hubiese evitado, obviamente, a que haya la propagación. Y otro de los elementos dentro de lo que es la gobernación y el municipio de Cochabamba, lamentablemente es que le han puesto más énfasis a ver lo clínico. Los hemos visto comprando equipos y aparatos. No hemos visto de que hayan sido prontos y oportunos para poder equipar y proteger al personal médico. Lo propio hemos visto la lentitud en equipar y proteger al personal de seguridad, que eran la policía y las Fuerzas Armadas, y lo que es más importante es generar una línea de acción, de disciplina de las personas en las calles. Por ejemplo, esto podía haberse trabajado desde el primer día diciendo: usen el barbijo y hagamos el espaciamiento entre personas. Claro. Si usted se fija ahora mismo y sale a los centros de compra, ya sean supermercados, micromercados, los puntos que se han abierto en las esquinas de los barrios o en cualquier otro mercado, la gente sigue ahí pegada entre sí, que obviamente asumiendo el riesgo de tener que contagiarse. Si esto era tan simple, decir, muy bien, usted tiene que guardar los 2 metros, tener a la guardia ahí controlando de que no haya esa aproximación demasiado estrecha y exigir que todo el mundo tenga el barbijo, ya nos hubiese ayudado enormemente. Entonces,
Tiene usted toda la razón, don Javier. La Organización Mundial de la Salud se ha equivocado mucho en las recomendaciones erróneas que ha dado a diferentes países. De todas formas, algunas naciones por su propia cuenta tomaron medidas contrarias y les ha ido muchísimo mejor, como la cuestión del barbijo, por ejemplo. Las pruebas por doquier, incluso a los asintomáticos, que también ha disminuido su curva de contagios. En fin, vamos a tener un tiempo largo realmente para ir revisando las cosas que se hicieron bien y los errores que se han cometido en este tiempo de COVID en Bolivia. Se me acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Ya tendremos otra oportunidad para seguir conversando. Buenas noches. No, yo le agradezco, Miriam, y quiero decirle algo. Hemos empezado en la campaña que todos tenemos que estar con barbijos, y si no hay barbijos, los fabriquemos. Exacto. Y están empezando a fabricar nuestros industriales, nuestros pequeños industriales, se han puesto en campaña en producir los barbijos, porque tenemos que tener barbijos para proteger a todos. Felicidades, gracias por habernos avisado de esta buena noticia. 3. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Le vamos a presentar a un joven realmente talentoso. Él no vive en nuestro país, es boliviano, sí señores, de Tupiza, Potosí. Ha estudiado ingeniería mecatrónica, su máster ha hecho en ingeniería en automatización e informática industrial. Actualmente vive en Gijón, España, en Asturias. Estamos hablando con Javier Alejandro Álvarez Careaga. ¿Cómo estás, Javierito? Muy buenas noches aquí en Bolivia, ya prácticamente de madrugada allí en España. Sí, está por amanecer aquí. ¿Cómo estás? Mira, me acabo de enterar del proyecto que tú tienes justamente para determinar, yo creo que con mayor claridad, esto de la proyección del contagio que se está dando en torno al COVID. ¿Estoy hablando bien? Sí, exactamente. Esa era mi intención al mostrar todos estos datos. Muy bien. Entonces, más que todo, quiero mostrar todos los datos que se dan diarios, porque, bueno, yo personalmente no encontraba un lugar donde se pueda mostrar estos datos de forma pública. Si bien el ministerio muestra un mapa y muestra cada día la actualización, es también importante mostrar todos los históricos de todos los casos que se dieron en el tiempo. Claro. Porque de esta forma sabemos si estamos combatiendo de buena forma al virus o no lo estamos haciendo de buena forma. Exacto. Entonces, mi enfoque fue primero hacia Bolivia y después hacia cada uno de los departamentos. Entonces, mi página es directo al punto. Va a mostrar primero todos los casos en Bolivia, y más que todo, sobre todo los activos. Uh-huh. Y después muestro en un cuadro en la parte de la izquierda. ¿Lo estamos viendo? Los casos de cada uno de los departamentos. Sí. Y los activos también en cada uno de los departamentos. Ahí estoy viendo. Ajá. El histórico de casos y casos por día, ¿verdad? Sí, en casos por día ahí muestro esa gráfica que muestra cómo está la curva. Que, bueno, la curva el gráfico de arriba tiende a ser logarítmica. Entonces, nosotros lo que tenemos que llegar es a un punto donde sea totalmente plana. Claro. Igual en la otra es la característica que siempre en informativos, a lo menos aquí se habla mucho, que se llama decrezcan la curva o flatten the curve. Uh-huh. Que aplanar la curva. Muestra el número de casos por día. Sí. Que puede variar, pero lo que se quiere llegar es que llegue a ser cero, porque no tiene que haber casi ningún contagiado por día. Muy bien. Bueno, ese es el objetivo. ¿Cuándo has creado esta página? Porque realmente vale la pena conocerla, por dónde vamos a ingresar, para que el boliviano sepa más o menos. Cuando me hablas de logaritmos, a ver, ¿qué tomas en cuenta? Bueno, esa es la proyección que se tiene de todas las curvas que se hacen aquí en todo el mundo. Sí. Es de que la curva, la del gráfico de arriba a la derecha, sí, tiende primero a crecer de forma exponencial. Ahí la estamos viendo. Entonces, ¿sí? Entonces se muestra cuántas personas son infectadas. Entonces esa tiende a ser creciente, pero no somos infinitos. Entonces va a terminar siendo
una línea. Entonces eso es lo que se llega. Ya. Por otro lado, la de abajo, es la curva que como le explicaba, de bajar la curva, que es la de número de contagiados. Que esa es más que todo como una curva normal, que se estudia. Estamos viendo prácticamente esta tu página con esta tabla con datos que hemos recibido hasta últimas horas, ¿no es cierto? Ahí tienes 397 contagiados, en fin, cuántas personas han sido dadas de alta, y estamos viendo esa curva que sigue ascendente en nuestro país. A ver, Javier, quiero saber si es que hay alguna forma de saber si podemos tener una proyección o hacer una proyección sobre cuántos casos de contagiados podríamos tener en 7 días, tomando en cuenta los datos que ya estamos viendo. Bueno, eso es muy subjetivo. Porque puede ser de que esta curva, lo que tiene, y es muy típica, es que en un punto empieza a ser exponencial. Sí. Y entonces no depende tanto de, digamos, yo podría hacer una proyección, y es lo que hacen muchas personas. Pero la cosa es de que, por ejemplo, doy un ejemplo. Hoy día tenemos como unos 5 casos. Entonces se me acabaron los reactivos, o ese sábado o es domingo, y entonces las personas no trabajan de forma normal, y entonces después pasan otros días y llego a tener muchos más casos de los que tenía. Entonces lo que más quiero representar con estas gráficas es decir que la tendencia es de que así se tiene que repetir. Entonces ya se va a ir viendo poco a poco cómo se va bajando la curva. Claro. Entonces por eso es importante mostrarlo cada día, porque de esta forma ya sabemos cómo se va a comportar en los próximos días. Lo que tú pero dices, no tenemos la certeza exacta de que puede ser de esta forma. Lo que tú dices tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Porque, bueno, si estás siguiendo las noticias del país, hay personas que se han atrevido a lanzar proyecciones sobre cuántos casos vamos a tener en determinado tiempo. Es subjetivo, evidentemente, pero esto que tú estás haciendo en tu página nos puede ayudar a mostrar a las autoridades si las medidas que están tomando son las correctas o no. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en algunas ciudades como Montero, que está en encapsulamiento. Nosotros tenemos, sí, evidentemente cuarentena, pero con determinadas restricciones. No es un encapsulamiento, ¿no es cierto? Es mucho menos drástico que lo que está pasando en Montero. Por eso es que digo, eso va a servir, estas tablas que tú estás mostrando, va a servir para saber si están funcionando o no este tipo de restricciones. Claro, justamente, ese es el objetivo. Porque justamente, bueno, desde mi punto de vista, yo más que todo como ingeniero, no tanto como médico ni alguien que estudia sobre estadística, es de que veo la curva y está sobre todo aplanada. O sea, sí. En este tiempo me parece que Bolivia hizo un buen trabajo. Aunque se puede mejorar. Claro, es muy diferente pensar en la capacidad sanitaria que tiene Bolivia y la que tiene España o Italia, pero yo veo que está haciendo un muy buen trabajo. Por otro lado, quisiera dar énfasis en la falta de datos que tiene el gobierno. No muestra mucho lo que sucede. Entonces ellos empezaron a mostrar cada uno de los casos que se mostraba en cada una de las ciudades. Entonces, y en qué lugar, que eso es muy importante, que no se hacía antes, pero ahora ya se está haciendo más bien. Incluso así, debería haber una base de datos que muestre a la gente dónde y cómo están pasando estos casos. Claro. Ahora con esto del COVID, evidentemente, se están haciendo diferentes estudios dentro de tu área. Tú lo estás viendo con estas tablas para ver cómo
cómo se ha ejecutado los planes de emergencia, atención, si han sido oportunas o no han sido oportunas. En el caso de España, me imagino que esa gráfica que tú estabas mostrando de esa línea ascendente ya no está tan ascendente. Bueno, más bien que no lo está. Hubo un tiempo donde andábamos preocupados. No terminaba de parar. Aunque sigue subiendo, ya no es como antes. Antes se tenían como casos como 2000 y ahora ya poco a poco está bajando. Yo digo que no hay que bajar todavía la guardia, pero ya está empezando a bajar los casos. Nos alegramos mucho. Gracias, Javier, por habernos mostrado este trabajo que estás realizando. Estamos viendo ya a pie de pantalla, por si acaso, la dirección para que usted vaya entrando, vaya viendo cada día, de acuerdo a los datos que está proporcionando el Ministerio de Salud. COVID-19-bolivia.com para que vean este trabajo que ha realizado nuestro compatriota Javier Álvarez, que vive actualmente en Asturias, España. Un abrazo grande, querido Javier. Gracias, igualmente. Que te vaya muy bien, que tengas un lindo día. Y bien, nada más, gracias por haber estado con nosotros. Es importante lo que hoy ha determinado el gobierno, junto con el Ministerio de Salud, dar ese seguro de vida para quienes trabajan dentro del área de salud. Sí, porque tenemos que valorarnos. ¿Sabe qué? No solamente los hospitales, fuera de los hospitales también, y saben muy bien a qué me refiero. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.